Hola, hola. Bueno, vamos a dar comienzo al simposio del Cardiocentro, simplemente a modo de introducción. Es para nosotros realmente un placer estar acá con ustedes. El simposio se va a desarrollar de una manera lo más práctica posible y lo más dinámica posible, ateniéndonos a los tiempos, por eso estamos empezando tan rápidamente. Tengo a mi lado al doctor Parma y al doctor Cura, que vamos a ser los coordinadores. Y posteriormente, en el panel tenemos a la doctora Agorrodi, al doctor Bacino, al doctor Guamán Valdivieso y al doctor Pablo Estraneo. Bueno, el primer caso lo va a coordinar Gabriel Parma en conjunto con la residente Carolina Fuentes, y el segundo caso lo va a manejar Leandro con el residente Pablo. ¿Cómo se llama el apellido? Estraneo. Estraneo, Pablo Estraneo. Pablo Estraneo y Patricio Russo, perdón. Pablo no es residente, ¿no? Pablo está bastante crecidito. Bueno, entonces damos comienzo al simposio. Gabriel. Bueno, el primer caso lo va a presentar la doctora Carolina Fuentes, residente del servicio de la Sociedad Española Cardiocentro. Carolina, es un caso desafiante, lo vamos a apretar brevemente, pero para ser conceptuales vamos a ir dirigiendo un poquito el caso. Buenos días a todos, vamos con el siguiente caso. Se trata de una paciente de sexo femenino, 72 años de edad, que es autoválida y ambula con bastón. Tiene un peso de 50 kilogramos, altura de 150 centímetros y una superficie corporal pequeña de 1,42 metros cuadrados. Como antecedentes personales, tiene una probable fiebre reumática en la infancia, es hipotiroidea. En el año 96, un neoplasma de mama que recibió tratamiento quirúrgico, radioterapia, quimioterapia y tamoxifeno. Porta también un síndrome mielodisplásico, hepatitis B y esclerodermia. Como factores de riesgo cardiovasculares, tiene hipertensión arterial. En el año 2010 se hace diagnóstico de una estenosis valvular mitroaórtica y se realiza doble sustitución valvular, colocándose a nivel aórtico una bioprótesis St. EPIC número 21 y a nivel mitral una prótesis St. EPIC número 25. El ecocardiograma postoperatorio presentaba prótesis normofuncionante, FEBI conservada y leve insuficiencia paravalvular a nivel de la prótesis aórtica. En el año 2016 presenta disnea de esfuerzo clase funcional 3, se realiza un ecocardiograma transesofágico donde mantenía la función sistólica conservada y se destaca que la bioprótesis aórtica, si bien se encontraba estable, presentaba insuficiencia aórtica paraprotésica de grado severo. Meses después, en el año 2017, se realiza sustitución valvular aórtica por bioprótesis St. EPIC Supra número 19. Destacamos que la cinangiocoronariografía preoperatoria no tenía lesiones coronarias y el ecocardiograma postoperatorio encontraba una prótesis aórtica normoposicionada, normofuncionante y sin insuficiencias. Presenta posteriormente buena evolución hasta el año 2019, donde nuevamente instala disnea de esfuerzo clase funcional 3, disnea de cúbito y paroxística nocturna. Destacamos del examen físico en lo cardiovascular, un ritmo regular de 80 ciclos por minuto, un soplo cisto diastólico, predominio diastólico en ápex y no presentaba elementos de falla cardíaca. El electrocardiograma tenía un ritmo sinusal a 90 ciclos por minuto, sobrecarga auricular izquierda, un PR de 190 milisegundos, un eje eléctrico medio normoposicionado cercano a 0 grados, un QRS ancho de 150 milisegundos, bloqueo de rama izquierda con el trastornos secundarios de la repolarización. Se realiza el siguiente ecocardiograma transtorácico, que lo que podemos ver en la primera imagen, a ver si se reproduce. Ahí va, un ventrículo izquierdo que es de dimensiones normales, espesor parietal aumentado, una aurícula izquierda que está dilatada, la prótesis aórtica estaba normoposicionada y normofuncionante, la prótesis mitral presentaba velos engrosados y restricción de su apertura. A la derecha podemos ver justamente el gradiente transmitral con Doppler continuo, donde teníamos un gradiente medio de 13 milímetros de mercurio, indicando severidad justamente de la estenosis. Abajo vemos un Doppler continuo de la válvula aórtica, de los gradientes eran normales para la prótesis, un gradiente pico de 26 y un gradiente medio de 13 milímetros de mercurio. Vemos arriba a la derecha un paraesternal en el eje corto a nivel de los músculos papilares, donde observamos que el ventrículo derecho se encontraba dilatado. También les comento que la aurícula también, y tenía además una función sistólica del ventrículo derecho reducida. Y abajo a la derecha tenemos el Doppler continuo de la insuficiencia tricuspidia, que esta era severa justamente por dilatación del anillo y nos permitía estimar una presión sistólica de la arteria pulmonar de 71 milímetros de mercurio.
Se complementa la valoración con ecocardiograma transesofágico. Disculpen que no sé por qué no quedan reproduciendo los videos, pero vemos en la primera imagen, a nivel medio esofágico, una vista de 4 cámaras y a la derecha un eje largo, donde también podemos ver las cavidades derechas dilatadas, a nivel de la bioprótesis mitral, velos engrosados y también restricción de la apertura de los mismos a predominio del velo anterior. Vemos lo mismo en el eje largo. Y luego con Doppler colores que podemos valorar el aliasing del flujo de entrada de la válvula mitral, la insuficiencia mitral leve y también la insuficiencia tricuspidea, que como ya comenté era severa. Se complementa el estudio transesofágico con 3 dimensiones, donde podemos valorar con mayor detalle y precisión la anatomía valvular, también el engrosamiento de los velos y el área del orificio efectivo de la válvula. Tenemos más imágenes por acá. Tenemos la siguiente pregunta. Bueno, un poco para parar en el diagnóstico, esta paciente con comorbilidades severas, joven, tiene una disfunción protésica severa y contamos acá con la presencia del doctor Carlos Guamán, que es el diplomando en imagenología cardiovascular, que está haciendo su formación en Cardiocentro, es de la Asociación Española, y queríamos preguntarle un poco a Carlos. Hoy hemos avanzado mucho en la ecocardiografía para hacer diagnóstico de disfunción protésica y cada vez nos interesa más entregar un producto adecuado para el análisis. ¿Cuál es la importancia del 3D en esta paciente particular y en forma global en la disfunción protésica? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar. Primero vale destacar que el ecocardiograma es la primera técnica que realizamos en un paciente con disfunción protésica. El eco 3D es la técnica que nos ha permitido conocer mejor la anatomía y la fisiología de la válvula mitral. Particularmente en la estenosis valvular mitral, nos permite topografiar mejor cuál es el área valvular mínima para realizar una adecuada planimetría. Esta es la que mejor se ha correlacionado con el método de Görling y también la que ha demostrado en los diferentes estudios la menor variabilidad interobservador. Particularmente, la tridimensionalidad nos permite conocer mejor la anatomía, la geometría de esa válvula protésica y determinar de una manera más cercana cuál puede ser su etiología. En este contexto, con el engrosamiento valvar que observamos, probablemente es un panus. Bueno, muchas gracias. Esto siempre se complementa por la imagen, pero nosotros desde la ecocardiografía tenemos que aportar los máximos datos posibles para entregar un producto para el análisis. ¿Seguimos, Carolina, con la historia? Con el ecocardiograma transesofágico ya sospechábamos que el mecanismo era panus o microtrombosis y se realiza para complementar la evaluación la siguiente tomografía cardíaca, que justamente a nivel del anillo protésico se ve una imagen de hipoatenuación sugestiva de panus justamente. Con este estudio también podemos evaluar los accesos periféricos en vistas a las distintas posibilidades terapéuticas, como por ejemplo un abordaje percutáneo. Se valora también, en vistas a ese mismo tratamiento, la medición del neotracto, en caso de ser necesario seguir por esa línea. Y también la anatomía coronaria, que en el caso de esta paciente no presentaba lesiones significativas, así como tampoco presentaba alteraciones a nivel de los accesos periféricos. Se realiza el siguiente cateterismo derecho, justamente como ya dijimos, presentaba hipertensión arterial en el ecocardiograma, y destacamos del mismo que presenta un gasto cardíaco conservado de 5,08, un índice cardíaco de 3,27, una hipertensión pulmonar que es severa del grupo 2, con una presión arterial pulmonar media de 42 milímetros de mercurio, el fenotipo hemodinámico fue mixto, pre y postcapilar, y presentaba un gradiente transmitral elevado de 17 milímetros de mercurio. La angiografía coronaria no presentaba lesiones, como ya comenté previamente. Ahora viendo un poco armado el paciente y reunidos un poco en un grupo multidisciplinario, HEART-Team que se llama hoy, y en forma ordenada y pautada, como está estandarizado, tenemos una paciente joven de 67 años, pero con múltiples comorbilidades, frágil para su edad, y que hemos completado el diagnóstico imagenológico que tiene un probable engrosamiento valvar, estenosis mitral protésica,
crítica por el mecanismo descrito, que complementamos con la tomografía, que no tiene lesiones coronarias. Con todo este armado, nos centramos en el jardín y le preguntamos al clínico. En este caso, obviamente, hay tres, además del tratamiento médico óptimo que es de lógica, le preguntamos al doctor Bacino, jefe clínico del cardiocentro, su opinión. Obviamente hay tres opciones válidas, si uno podría hacer múltiple opción: tratamiento médico, tratamiento quirúrgico sería una tercera reintervención, y ninguno es excluyente, y tratamiento médico sin opciones terapéuticas adicionales a estas dos, y el tratamiento percutáneo, obviamente. Bien. En primer lugar, cuando uno ve a este paciente, la primera reacción es de alarma y salir corriendo. Pero bueno, como eso no podemos hacerlo, vamos a pensar. El tratamiento médico va siempre. El problema es que el tratamiento médico exclusivo en estos pacientes no tiene un buen resultado a mediano o largo plazo. Está claro que tenemos un diagnóstico estructural de una obstrucción de la válvula mitral severa que tiene repercusión en la circulación pulmonar y en las cavidades derechas. En un contexto clínico de la paciente de multimorbilidad que le hace una paciente de alto riesgo quirúrgico. Hay que levantar la obstrucción para mejorar la situación, sobre todo en la parte de la hipertensión pulmonar postcapilar, pero por la vía quirúrgica es imposible por el alto riesgo de mortalidad que tiene, o por mortalidad operatoria que tiene esta paciente. Entonces habría que llamar al resto del equipo, al cardiólogo intervencionista, para ver qué puede ofrecernos para levantar esta obstrucción, por ejemplo, con un implante de una válvula por vía percutánea. Seguimos, Carolina. Bueno, un poco reunidos el equipo, fue un poco esa la resolución de una paciente compleja. Carolina. Bien, se procede entonces sí al procedimiento de valve-in-valve que se realiza en enero de 2021. Se hace bajo anestesia general y monitorización con ecocardiograma transesofágico continuo. Se realiza por vía venosa femoral derecha y el acceso es transeptal. Se implanta la prótesis Edwards Sapien 3, número 23, a nivel del anillo de la vía prótesis disfuncionante. Durante marcapaseo ventricular rápido, el procedimiento resulta sin complicaciones y la prótesis normofuncionante con gradientes finales pico y medio de 13 y 7 milímetros de mercurio sin insuficiencia residual. Vemos en los videos la insuflación justamente de la prótesis y después el correcto anclaje de la misma. Bueno, luego del procedimiento la paciente evoluciona de manera favorable, se otorga el alta al día siguiente. A los 3 meses, en control posimplante, relata mejoría de la clase funcional y en control ecocardiográfico se evidencia que la prótesis se mantiene normofuncionante. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, esto es un ejemplo de lo que nosotros hacemos en el cardiocentro a través de un enfoque multidisciplinario, o sea, con el equipo clínico, la imagenología, los cardiólogos intervencionistas, los cirujanos, discutiendo las situaciones y resolviendo los pacientes de la mejor manera. Ahora le vamos a pedir al doctor Sebastián Lluveras que nos hable del tratamiento que puede plantearse en este tipo de pacientes a través de la vía endovascular. Bueno, siguiendo un poquito con lo que vimos en el curso precongreso, estamos enfocados en la válvula mitral. Como ustedes saben, en los últimos años ha habido un aumento de la utilización de válvulas biológicas de 32% en el 2000 a 63% en el 2009 en los Estados Unidos. Y este recambio valvular sigue siendo el tratamiento estándar cuando hay una disfunción de prótesis. O sea, la cirugía es el tratamiento estándar y no hay duda. Eso de primera mano es así y lo vamos a ver lo que dicen las guías sobre esto. Pero debido a este aumento de la incidencia de disfunción protésica, se ha visto que los pacientes aumenta la frecuencia con necesidad de una reoperación y esta mortalidad no es tan baja. En los pacientes en registros de los Estados Unidos, de la STS, es cercano al 9% la mortalidad operatoria en una disfunción de prótesis mitral. Esto generó que en los últimos años existiera un avance de las intervenciones percutáneas sobre la válvula mitral y principalmente en las insuficiencias mitrales, discúlpenme. Y diferentes registros mostraron la seguridad y la eficacia del método
llevando a que ya desde el 2017 la FDA autorice el valve-in-valve mitral por punción transeptal y transapical, sabiendo que las primeras intervenciones fueron por punción transapical debido a que el acceso era más directo hacia la válvula mitral, pero últimamente se ha realizado la vía transeptal que ha demostrado disminuir la morbimortalidad del procedimiento. En este registro que vemos, para dar una imagen de estudios publicados del año pasado, los investigadores hicieron un corte emparejado de la base de datos del NIS de los Estados Unidos, 2.745 pacientes con disfunción de la prótesis biológica mitral, y evaluaron por un emparejamiento a 395 que fueron al valve-in-valve mitral percutáneo y 395 que fueron para una nueva sustitución valvular mitral. Lo que vieron los investigadores es que el valve-in-valve percutáneo está asociado a menor mortalidad, menor morbilidad y una disminución del uso de recursos intrahospitalarios. Los pacientes se van antes de alta y hay menos costos de la internación. De esta manera, las guías americanas ya lo consideran para pacientes de alto riesgo quirúrgico. Esto hay que acordarse que los pacientes de bajo y moderado riesgo actualmente van a una nueva cirugía cardíaca y los pacientes de alto riesgo quirúrgico en los que se le realiza una tomografía y no existen riesgos de obstrucción del tracto de salida, pueden ir a un procedimiento valve-in-valve percutáneo, que es un procedimiento seguro, eficaz y con buenos resultados a corto y mediano plazo. Todavía no tenemos resultados a largo plazo de los implantes percutáneos valve-in-valve mitrales. ¿Por qué? Porque no ha pasado suficiente tiempo. Y lo que tenemos que pensar es que vamos a implantar una válvula más pequeña que la que el paciente tenía a nivel mitral. Y eso puede generar aumento de gradientes y llevar a la disfunción por trombosis de esa válvula. Así que lo que consideramos los hemodinamistas, en conjunto con los clínicos y con los cirujanos, es que la mano derecha la tiene el equipo de cirugía cardíaca, si considera que es de alto riesgo quirúrgico, puede pasar a la valoración para el implante valve-in-valve mitral. Solo para que tengan una noción de lo que se viene en los próximos años, está este trabajo, el SURVIVE Trial, que es el primer estudio randomizado de implante percutáneo transeptal del valve-in-valve mitral versus una nueva cirugía. Son 150 pacientes en San Pablo y el seguimiento va a ser a 10 años. Inició en el 2020 y los primeros resultados los vamos a tener al inicio del año que viene. Eso va a ser muy bueno porque es el primer estudio randomizado. Y quiero que vean un poquito el endpoint primario, es combinado de muerte cardiovascular y eventos neurológicos. Y el endpoint secundario, que también es muy importante, es que tenemos el seguimiento a 10 años con un eco anual para ver la disfunción protésica estructural y la necesidad de una nueva intervención en esa válvula mitral. Así que hasta el momento la cirugía es la indicación primaria y aquellos pacientes de alto riesgo pueden pasar para el valve-in-valve mitral. Un segundito les voy a mostrar solo, hablando de mitrales, el primer caso que hicimos ayer de MitraClip. No se hacen disfunciones protésicas, obviamente, son para disfunciones mitrales, insuficiencias mitrales primarias de alto riesgo quirúrgico o insuficiencias mitrales secundarias. Este paciente era un paciente de 77 años, de sexo masculino autoválido con una miocardiopatía dilatada no isquémica. Se le implantó un CDI en agosto del 2021 como prevención primaria y estaba en uso de bisoprolol, ramipril, espironolactona, furosemide, atorvastatina, pixaban, entre esto y glifosina. Estaba siendo acompañado en la policlínica de insuficiencia cardíaca y a pesar de este tratamiento médico mantenía la clase funcional 3. El ecocardiograma, que ahora vamos a ver algunas imágenes, es una función severamente disminuida con una insuficiencia mitral secundaria, predominio del déficit de cooptación en A2 y P2 y un volumen regurgitante de 58 mililitros. Este es el eco transesofágico preprocedimiento con la insuficiencia mitral severa. Acá vemos la reconstrucción tridimensional y posteriormente el implante. Esto es pre, arriba a la izquierda es pre y arriba a la derecha es post con una insuficiencia mitral leve y actualmente le chequeamos en la tarde de ayer el ecocardiograma transtorácico, la insuficiencia mitral es mínima. Acá tenemos dos imágenes de ecografía tridimensional desde la visión de la aurícula izquierda abajo a la derecha, donde se ve el clip haciendo el puente entre los dos velos, y abajo a la izquierda ven la imagen desde el ventrículo izquierdo. El paciente está en muy buenas condiciones y probablemente en la tarde de hoy ya se vaya de alta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián.
Esto es a modo de ejemplo de lo que estamos manejando en materia de cardiología intervencionista en el cardiocentro. Como ven, pacientes muy complejos, pacientes obviamente de alto riesgo y que pueden ser resueltos cuando la cirugía no puede plantearse. Se pueden resolver por procedimientos mínimamente invasivos de mucho menos riesgo en cuanto al procedimiento. O sea que eso es lo que se viene y lo que estamos en ese sentido trabajando. Muchas gracias, Sebastián. Yo quisiera tener un pequeño comentario de Óscar Bacino respecto al tema de qué es lo que se viene en materia de tratamiento endovascular. Bueno, lo hablamos hoy en el curso precongreso. Ahora el caso que acaba de presentar Sebastián al final de su presentación es un poco algo que todavía estamos metabolizando los clínicos. Nosotros tenemos el concepto de que un paciente con insuficiencia cardíaca remodelado, que tiene una insuficiencia mitral secundaria, es un paciente que cuando instala la insuficiencia mitral es un criterio de altísimo riesgo de mortalidad y de mal pronóstico, pero hasta ahora teníamos el esquema mental de que el problema seguía siendo un problema de la enfermedad del músculo, que el pronóstico estaba en la enfermedad muscular del corazón y que resolver la válvula mitral no cambiaba la situación de los pacientes. Ahora empezamos a ver, con estudios que presentaron hoy en el curso precongreso, algo de lo que habló ahora Sebastián y el caso que presentó hoy, que esta modalidad de tratamiento cambia no solo la calidad de vida de los pacientes, sino que también tiene efectos en la mortalidad de los pacientes. Hoy mostraba unos datos que son impactantes, porque cuando uno muestra datos muy buenos, parecen que son inventados, pero que necesitas tratar 3 pacientes para mejorar el pronóstico funcional y 6 para salvar una vida. Y eso es muy esperanzador, porque pacientes de estos tenemos muchos y hoy día estábamos rengos, no teníamos esta pata intervencionista que me parece que va a hacer la diferencia. Muchas gracias, Óscar. Pasamos a la segunda parte de la presentación, ¿no? Leandro. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Nosotros integramos parte del equipo multidisciplinario, somos el grupo de cirugía de Cardiocentro. Patricio Russo es residente finalizado de cirugía cardíaca. Va a mostrar un caso clínico a modo de, a partir de ahí, hablar un poco de la experiencia que tenemos en patología mitral, sobre todo en insuficiencia mitral. Adelante, Pato. Bien, muy bien. Buenos días a todos. Vamos a presentar el caso de un paciente que fue tratado en el año 2022 en nuestro servicio. Se trata de un hombre de 60 años con factores de riesgo cardiovasculares dados por ser tabaquista, por ser enolista, por ser sedentario. Como antecedentes de enfermedad actual, el paciente presenta una FA paroxística que desconocemos el inicio de la misma, pero que estaba anticoagulado con warfarina. En febrero del año 2022, el paciente ingresa a un centro hospitalario por una disnea de esfuerzo clase funcional 3 y en ese contexto se diagnostica una fibrilación auricular con baja tasa de bloqueo. Se realiza el tratamiento médico y es dado de alta a domicilio. En los meses siguientes, el paciente tiene varias consultas en policlínica de cardiología en donde se instaura un tratamiento médico óptimo, pero el paciente permanece sintomático a pesar del mismo. Al examen físico, el paciente se presenta con un choque de punta en quinto espacio hemiclavicular, con un ritmo irregular de 75 ciclos por minuto, un R1 y R2 normofonéticos, un soplo holosistólico en ápex que irradia hacia la base y pleuropulmonar nada a destacar. Se realiza como valoración un ecocardiograma transtorácico del 18 del 10, que lo que informa es una FEBI normal de 58%, una aurícula izquierda dilatada sin trombos en su interior, una válvula mitral que presentaba una extensa calcificación en su anillo posterior, con la rotura de cuerdas tendinias con un flail de velo posterior que comprometía al segundo y al tercer festón, que estaba generando una insuficiencia mitral que era severa, excéntrica, que alcanzaba 3 venas pulmonares con reversión de su flujo sistólico. En el electrocardiograma, un eje normoposicionado, un ritmo de fibrilación auricular con una frecuencia aproximada de 110 latidos por minuto, una ventriculografía normal.
en la radiografía de tórax, del continente nada a destacar, del contenido los campos pleuropulmonares normales con una cardiomegalia por aumento de la silueta cardiopericárdica radiológica. Me gustaría, no sé si en este punto, si alguien tiene algo para comentar, y si no, al doctor Óscar Bacino, si nos puede comentar cuál es el tratamiento médico óptimo para este tipo de pacientes en policlínica. Lo primero que me gustaría resaltar de este caso es que cuando uno documenta una fibrilación auricular en cualquier paciente que consulta en cualquier ámbito, en cualquier escenario de policlínica, la emergencia, lo que fuere, lo primero que uno hace es definir una estrategia de control de frecuencia, porque estos pacientes estaban muy sintomáticos, con una frecuencia cardíaca muy alta, y rápidamente tiene que establecer un diagnóstico de por qué tiene una fibrilación auricular, para definir la estrategia definitiva sobre el tratamiento arrítmico, para definir si vamos a ir a un control del ritmo, llevarlo al ritmo sinusal, o tenemos que hacer otras medidas. Entonces, control de frecuencia, con cualquier medida que no afecte a la cardiopatía de base que pueda haber abajo de esta enfermedad. Probablemente si va a la emergencia con síntomas congestivos, hay que utilizar tratamiento deplectivo con diuréticos. Si es una insuficiencia mitral de inicio agudo, los vasodilatadores son una buena mano para sacar de la penuria hemodinámica inicial, junto con el tratamiento antes mencionado. Pero rápidamente hay que establecer un diagnóstico, porque en este caso tenemos una insuficiencia mitral primaria severa, que de nada sirve intentar revertir el ritmo de la fibrilación auricular al ritmo sinusal, porque va a ser un efecto muy efímero si lo logramos hacer. Y rápidamente tenemos que establecer los diagnósticos de la cardiopatía estructural de base para elaborar la estrategia definitiva de tratamiento. Muchas gracias. Bueno, en suma tenemos un paciente de 66 años que presenta una insuficiencia mitral que es primaria, severa y sintomática, y que asocia a una fibrilación auricular de difícil manejo. ¿Qué nos dicen las últimas guías sobre esta patología, las guías 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología? Que está indicada la cirugía en este tipo de pacientes que presentan la insuficiencia mitral, que es severa, primaria y es sintomática. Pero a su vez nos indican que la reparación es el tratamiento óptimo para este tipo de pacientes, siempre y cuando los resultados sean duraderos. Para poder lograr esto, que el resultado sea duradero, los pacientes tienen que ser tratados en centros que tengan experiencia en esta patología, que tengan un equipo multidisciplinario compuesto por cardiología clínica, compuesto por un equipo de imagenología que tenga la tecnología adecuada, no solamente para el diagnóstico, pero sino también para la planificación del tratamiento posterior. Y por supuesto, un equipo de cirugía que tenga el volumen y que tenga el entrenamiento para lograr una alta tasa de reparabilidad y que esa reparación se mantenga en el tiempo. Entonces nosotros seguimos con la valoración preoperatoria del paciente, la sinangiocoronografía que no muestra lesiones coronarias, pero sí se puede ver ya la extensa calcificación a nivel del anillo mitral. El paciente es coordinado para la cirugía el 21 de noviembre del año 2022, con 3 objetivos principales. El primero era tratar la insuficiencia mitral, el segundo fue el tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular y por último el cierre de la orejuela izquierda. Previo a la cirugía, o en el momento de la cirugía, se realizó un ecocardiograma transesofágico, que contamos con las imágenes, y me gustaría si el doctor Parma puede contarnos un poquito del estudio que pusimos acá. Bueno, sí, lo más importante a destacar en 10 segundos es la importancia del ecocardiograma 3D en un programa de insuficiencia mitral o tratamiento quirúrgico de la insuficiencia mitral, porque hemos aprendido, porque esto es acumular experiencia, que es un factor que marca la diferencia el formarse y trabajar en equipo con el cirujano, porque
estos pacientes, no es que se jueguen los detalles, no es para que quede lindo el estudio, que queda muy lindo, pero no es por eso, es porque la herramienta le va a dar un montón, una utilidad al cirujano para que pueda perfeccionar la técnica y llevarla a cabo de la mejor manera. En el ecocardiograma lo que se ve en las primeras imágenes es un prolapso en el 3D y también se ve en el 2D de festón P2 predominantemente, con rotura de cuerda, y lo más importante es en el análisis del 3D del anillo mitral, como se ve en la imagen arriba, bueno, y ahora abajo, es poder reconstruir, esto se hace a través del asistente de válvula mitral, pero por la tecnología que sea, lo que hay es que afinar el lápiz y decir exactamente a dónde está el prolapso, cuál es el tejido redundante, cuánto es la medida del anillo, a través del trabajo con los cirujanos cardíacos, con el doctor Cura, la distancia intertrigonal, cuál es la mejor medida para poder hacerle la cirugía a medida para este paciente. Independientemente de que las imágenes quedan muy lindas, el 2D haría diagnóstico de prolapso probablemente P2, se aproximaría muchísimo. Acá hay que marcar exactitud y darle al cirujano las medidas correctas para la cirugía indicada para cada paciente. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Este es el informe a destacar de la válvula mitral, que tiene velos finos con calcificación del anillo posterior, presenta flail de festón P2 por rotura de 2 cuerdas tendinias que genera un jet de regurgitación excéntrico y severo dirigido al septum interauricular. Bueno, una vez se comenzó la cirugía por una esternotomía media, se abordó la aurícula izquierda y lo primero que se hizo fue identificar las venas pulmonares para comenzar el tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular. Capaz que el doctor Estraneo nos puede contar un poquito más. Sí, buenas tardes. Hola, ¿ahí? Sí, buenas tardes. En realidad, brevemente, lo más importante creo que es hablar del tratamiento integral de la patología mitral que se lleva adelante en este paciente como ejemplo del resto de lo que estamos haciendo en Cardiocentro, que incluye el tratamiento de la fibrilación auricular y el tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular con una alta tasa de éxito en el procedimiento. La arritmia, la fibrilación auricular, es la arritmia más frecuente en los adultos y su incidencia aumenta aún más en los pacientes con insuficiencia mitral. Y es por eso que, como dijo Patricio anteriormente, en el objetivo del tratamiento de estos pacientes tenemos las tres cosas: el tratamiento de la valvulopatía, el tratamiento quirúrgico de la fibrilación y el cierre de la orejuela. Etiopatogénicamente lo que buscamos es disminuir los focos ectópicos y las reentradas, las potenciales reentradas, y con eso está la imagen del mapeo que se hace, que es un MACE modificado con el aislamiento de las venas pulmonares, el aislamiento de la orejuela y con el aislamiento del anillo mitral. Muy bien, seguimos adelante. Posteriormente se comienza el tratamiento de la válvula mitral. Una vez expuesta, lo primero que se comprobó fue la extensa calcificación del anillo posterior en su totalidad, pero sobre todo lo que estaba relacionado con el festón medio y el festón posteromedial. A nivel del festón medio, la calcificación comenzaba en el borde libre y avanzaba hacia el anillo unos milímetros, y en esa topografía se pudo identificar las 2 cuerdas rotas que ya se habían visto previamente en el ecocardiograma transesofágico. A nivel del festón posteromedial, o sea, P3, la calcificación se iniciaba en el anillo y se extendía hacia la mitad del mismo. La resección del sector prolapsante, lo que se hizo... ¿sí? La doctora Gorrodi quería opinar algo respecto al abordaje constante que hacemos de la fibrilación auricular y la importancia que tiene. Sí, buenas tardes a todos. En cuanto, me parece muy importante siempre que vamos a realizar una cirugía mitral, pensar en la posibilidad de que si el paciente tiene una fibrilación auricular, realizar la ablación quirúrgica, porque es una oportunidad única de poder realizar una técnica que tiene una altísima eficacia, mucho más que la ablación que hacemos nosotros por catéter, porque digo, es visualización directa, el cirujano ve directamente las lesiones, cómo las está realizando, y puede abordar con tranquilidad la pared posterior, que como sabemos nosotros tenemos más precauciones, nosotros aislamos las venas pulmonares, ellos en este procedimiento, como mostró muy bien ahí Patricio, hacen otras líneas que nosotros las evitamos porque como no vemos directamente y está el esófago atrás, lo dejamos
muchas veces para pacientes persistentes o una reablación, porque podemos tener riesgos en el esófago y riesgo de proarritmia. En cambio, el cirujano lo ve que la lesión le queda continua y la tasa de éxito es arriba del 85% de este procedimiento en pacientes paroxísticos, de mantenimiento de ritmo sinusal. Por lo tanto, creo que es muy importante realizarlo, más considerando la frecuencia que tiene la FEA posoperatoria también, y la tasa, reduce también la tasa de ACV esto. Así que creo que es muy importante considerarlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la parte de la cirugía. La resección del sector prolapsante se realizó mediante la técnica de resección triangular, que se extendió hasta la mitad del festón debido a la extensa calcificación que tenía. A nivel del sector medial se resecó el calcio que estaba a nivel del anillo y después lo que se hizo fue se fragmentó el calcio que estaba a nivel del festón y se retiró en parte para mejorar la excursión de ese festón y mejorar la coaptación. La plastia terminó con la colocación de un anillo protésico número 32 y posteriormente lo que hicimos es la prueba hídrica para ver cómo había quedado la misma. Para finalizar, pero no menos importante, se realizó el cierre de la orejuela izquierda. Este procedimiento es muy importante porque últimamente hay varios estudios que muestran el beneficio de cerrar la orejuela en estos pacientes para prevenir la formación de trombos y para prevenir los futuros o posibles ACV. Una salvedad es que el cierre de la orejuela tiene que ser hermético y tiene que durar en el tiempo, porque los mismos estudios también mostraron que dejar una orejuela que queda parcialmente cerrada o que en la evolución se vuelve a permeabilizar, disminuye la sobrevida y disminuye la efectividad del tratamiento. Nosotros en todos los pacientes los cerramos de forma interna, a través de la orejuela de forma interna, con 4 puntos separados, apoyados en plechet, que es un material que le aporta fortaleza al cierre. Esta es una foto de la cirugía. En la foto de la izquierda se puede ver la cuerda rota con el sector prolapsante y en la foto de la derecha, una vez completada la plastia, se ven los puntos del hilo de sutura que usamos para hacer la plastia. En este video lo que vemos es la famosa prueba hídrica, que lo que se hace es poner suero, se le aumenta volumen al ventrículo izquierdo y se ve que no regurgita nada de ese líquido hacia la aurícula. Ahí se ve cuando se abre la válvula cómo regurgita el líquido. Este es el ecocardiograma transesofágico de control, que lo que muestra es una insuficiencia mitral residual leve o mínima después de la plastia. Este es el informe, que se cuantifica una insuficiencia leve en condiciones de PA adecuadas, 150-90. El electrocardiograma posoperatorio, que lo que muestra es un ritmo regular sinusal con un bloqueo AB de primer grado de unos 65 ciclos por minuto aproximadamente. Y bueno, en el posoperatorio el paciente se actúa en la unidad de coordinación, es dado de alta a cuidados intermedios 2 días después de la cirugía y transcurre todo su posoperatorio sin ninguna complicación, teniendo una recuperación funcional muy buena. En controles posteriores después de la cirugía, lo que podemos destacar es que el paciente permanece asintomático con un tratamiento médico óptimo y bueno, sigue actualmente en controles. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Queríamos compartir con ustedes la experiencia que tenemos en la unidad de plastia mitrales de Cardiocentro, qué nos motivó a formarla, cómo nos fue, en qué consiste. ¿Es el verde? Lo primero que tenemos que contextualizar es una patología que nos importa, ¿por qué? Pues bueno, es la segunda valvulopatía que lleva a pacientes a bloque quirúrgico y su frecuencia va en aumento, pese a que la enfermedad reumática va disminuyendo, igual año a año se incrementan los pacientes que son derivados a cirugía cardíaca por insuficiencia mitral orgánica.
En realidad, cuando hablamos de insuficiencia mitral, hablamos de un conjunto de condiciones patológicas que tienen como denominador común la insuficiencia de la válvula mitral, en la incompetencia de la válvula mitral en evitar el reflujo del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Pero a eso se llega por muchos tipos anatomopatológicos o anatomofuncionales que se va a entender claramente, se puede entender claramente si uno ve la anatomía de la válvula mitral. Surge solo las distintas etiopatogenias si analizamos la válvula mitral en su anatomía. Yo de acá no veo mucho. Hola, ¿se escucha? La válvula mitral es realmente un complejo que tiene varios sectores a tener presente. Primero, es una válvula que tiene dos velos, como se ve aquí. Tiene dos velos, un velo mayor y un velo menor, que coaptan, su función es que haya una buena superficie de coaptación entre los dos velos en sístole para evitar el reflujo. Acá en la foto no es una válvula normal, pero sí sirve para describir groseramente los velos. El velo menor, el velo mayor, en este caso está francamente aumentado el velo menor. El velo menor tiene tres festones, el anterolateral, el festón medio y el festón posteromedial, o P1, P2, P3. Digo esto para los que están familiarizados con la nomenclatura. Y lo mismo el velo anterior, tiene tres festones, y hay dos festones o rudimentos de festón, que son las comisuras. Y estas dos o cuatro estructuras deben cerrar herméticamente por una superficie de coaptación. Los velos mitrales asientan en un anillo mitral, la parte menor de un tercio de su circunferencia está representada en gran parte de ella por el esqueleto fibroso del corazón, forma parte del esqueleto fibroso del corazón, pero es donde asienta el velo mayor. Paradójicamente el mayor ocupa la menor parte del anillo mitral. Y el velo menor, que cubre un tercio del área del orificio mitral, ocupa 2/3 del anillo mitral. Todo esto lo voy diciendo porque cualquier alteración en cualquiera de estas estructuras a nivel de los velos puede dar una insuficiencia mitral. A su vez, estos velos tienen cuerdas tendíneas, que es otro tema anatómico que se podría desarrollar en forma extensa, de primer orden, segundo orden, y el velo menor también de tercer orden, de acuerdo a dónde se implantan en la superficie ventricular del velo, si están en el borde o en el tercio medio o sobre la base de implantación anular. Y esas cuerdas tendíneas tienen como función que un velo y otro frenen su excursión hacia la aurícula en el plano valvular. Se llama prolapso cuando sobrepasa el plano valvular y se va hacia la aurícula. Y el prolapso puede asociarse o no. Si es suficientemente amplio el prolapso, puede dar insuficiencia mitral por déficit de coaptación, que es lo que nos ocupa. A su vez, estas cuerdas tendíneas salen de los músculos papilares, que a su vez están asentados en el músculo del ventrículo izquierdo. O sea, cualquiera de todos estos elementos que disfuncione puede dar una insuficiencia mitral. Eso da cuenta de las diferencias etiopatogenias y de las diferencias de estrategias terapéuticas que tiene cada caso. Imagínense si yo, por ejemplo, tengo un infarto de pared inferior, por ejemplo, que sería acá del ventrículo izquierdo, o una miocardiopatía dilatada, con un desplazamiento apical y lateral de esta pared ventricular, arrastra el músculo papilar, arrastra la cuerda tendínea y me afecta el movimiento de la discursión del velo mitral, pudiendo dar, en este caso, una insuficiencia mitral secundaria. O sea, con esto quiero decir, velos, cuerdas, papilares o músculo ventricular izquierdo o aurícula izquierda pueden dar lugar a una insuficiencia mitral. Podemos dividirlas groseramente en dos tipos, en las primarias, que son aquellas que son elementos de la propia válvula, velos o cuerdas tendíneas, que están afectados, o secundarias, cuando tenemos una válvula mitral que es normal, los velos son normales, las cuerdas tendíneas son normales, pero su disfunción es secundaria a una patología generalmente ventricular izquierda o auricular izquierda. A modo de clasificación, lo habrán escuchado muchas veces, la clasificación de Carpentier, lo que hace es ordenar un poco, en base a, toma como hoja de ruta la motilidad del velo, es un poco particular, pero bueno, toma la motilidad del velo, y partiendo de la motilidad de los velos, si es normal, si es restringida o si es aumentada, hace su clasificación. Entonces tenemos
un velo que se mueve normalmente, tenemos velos normales, bueno, una insuficiencia mitral, ¿no? Con velos normales entran dentro de la clasificación 1 de Carpentier, son los tipo 1, velo normal. Y ustedes dirán, y bueno, entonces, ¿por qué tengo una insuficiencia? Y bueno, si tengo un anillo muy dilatado, el velo será normal, pero no va a coaptar con el de enfrente y puedo tener una insuficiencia mitral. Por ejemplo, en las fibrilaciones auriculares, algunas fibrilaciones auriculares, como se nombró, o en una cardiopatía dilatada, donde hay un agrandamiento del anillo que contiene la válvula. O, por ejemplo, en la endocarditis, que tengo una perforación. Tengo velos normales en su movimiento, siempre hablando de movimiento, pero tengo una perforación y eso me da una insuficiencia mitral severa. Bueno, esa es la clasificación 1 de Carpentier. La clase 2 de Carpentier habla de velos que se mueven más de lo que deberían. Y más de lo que deberían quiere decir que en vez de frenar en el plano anular, prolapsan hacia la aurícula y eventualmente dan una insuficiencia mitral. Esas son las tipo 2, que son la mayoría y están representadas dentro de ese grupo 2, la mayoría, por suerte, porque aparte son las más reparables, están representadas por las enfermedades degenerativas, que vamos a hablar brevemente después. Y las tipo 3 son las que tienen velos que se mueven poco. O sea, se mueven normal, se mueven mucho y el tipo 3 se mueve poco. Y ahí hay dos tipos. Se mueven poco porque están duros, rígidos, calcificados, por ejemplo, enfermedad reumática, o se mueven poco porque están restringidos en su movimiento, por ejemplo, en las secundarias, representados por la cardiopatía isquémica o por la miocardiopatía dilatada no isquémica. Esta clasificación de Carpentier es útil para tener un panorama global. Bueno, ¿por qué? Siempre contextualizando, ¿por qué nos importa? Nos importa entender los mecanismos de insuficiencia mitral, porque si hacemos oídos a las recomendaciones internacionales, el mejor tratamiento para una insuficiencia mitral es la reparación de la válvula mitral. Acá, como ya presentó por suerte Patricio, así que podemos ir rápido en esto, en las guías del 2021 de la Asociación Europea de Cardiología y de Cirugía Cardiotorácica, lo primero que dice que el primer tratamiento de elección es la reparación mitral. Y luego las indicaciones clásicas, severa sintomática, severa con deterioro de la contractilidad ventricular o severa con dilatación ventricular. Y se agrega, esto es interesante, cobra más protagonismo en estas últimas guías, la presencia de una fibrilación auricular que dependa de la insuficiencia mitral o la presencia de una hipertensión pulmonar que dependa de la insuficiencia mitral. Lo que tenemos que destacar es que hay grupos de válvulas en las que la evidencia muestra claramente que se pueden y se deben plastear. Y es lo que vamos a identificar ahora. ¿En qué consiste una reparación mitral? Bueno, en solucionar el elemento que esté comprometido, los elementos, que estén comprometidos en la válvula en particular que estamos analizando. ¿Cuál es el objetivo irrenunciable? Que no tenga más insuficiencia mitral. O sea, no se puede ser un extremista en esto porque yo puedo solucionar todas las válvulas. El tema es cuánto dura esa válvula y eso tiene que ser una responsabilidad del equipo que debe estar siempre presente. Por suerte, como hoy adelantamos, la mayoría de las insuficiencias mitrales hoy en día primarias, son por enfermedad degenerativa, deficiencia fibroelástica, Barlow-Frustro, Marfan u otras entidades que llevan al prolapso o el flail de algunos de los velos mitrales y por suerte la mayoría se pueden reparar. Pero hay predictores ecográficos de fracaso mitral y hay que prestarles atención. En la enfermedad reumática, por ejemplo, si bien las enfermedades reumáticas incipientes, no muy evolucionadas, se solucionan por intervencionismo. La que llegaría a cirugía cardíaca son válvulas costrosas, calcificadas, rudas, rígidas, con fusión masiva del aparato subvalvular. Esas se pueden reparar, pero el único que gana es el prestigio del cirujano, porque ya se sabe que van a fracasar. En 1 año o 2 el paciente está igual o peor que antes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Una época plasteábamos a todas las insuficiencias mitrales funcionales que iban a cirugía cardíaca por revascularización miocárdica, por ejemplo, y después se vio, lo hacíamos masivamente en el mundo, y era muy fácil, muy reproducible, se vio que al año el 40% de los pacientes fracasaban y volvían a tener su insuficiencia mitral. ¿Y por qué? Bueno, porque eran secundarias, o sea, la enfermedad de base continuaba, la dilatación cardíaca continuaba o no continuaba, pero no lo podíamos saber. ¿Y qué sucedía? Le damos una arquitectura a la válvula que quizás no era la misma que va a precisar dentro de 1 año. Entonces, esos predictores se identificaron y fueron pacientes que se dejaron de hacer. De todas formas, son la minoría de los pacientes.
Esta es otra válvula. Ahí tenemos, es un paciente con un Barlow frustro. Ven ahí que no hay una coaptación adecuada de los velos y hay un velos redundantes. Una vez reparada la válvula, hacemos la prueba hídrica. Mi foto es más linda que la tuya, Patricio. Tenemos ahí la válvula bien cerrada, con la tijera la abrimos para mostrar cómo vuelve el líquido y cómo se vacía el ventrículo allí, ¿no? El problema es el bajo número relativo que tiene, si bien hablamos de que es una patología de mucha frecuencia en Uruguay por la población que tenemos, el número que tenemos es relativamente bajo y hace que los centros y los cirujanos tengamos una oportunidad de tener una experiencia relativamente acotada. Y eso va directamente de la mano con los resultados que se puedan obtener. Y en los congresos escuchábamos, tenemos que tener 90-95% de reparaciones mitrales, tenemos que tener un número determinado anual de reparaciones mitrales para tener un entrenamiento, y realmente nos da una frustración como disciplina, como identidad de cirugía cardíaca, y eso motivó a que armáramos la unidad de plastia mitral de Cardiocentro hace unos años. El objetivo, ¿cuál fue? Centralizar los pacientes que venían con insuficiencia mitral a un grupo un poco más restringido, que se especializara especialmente, valga la redundancia, en este tipo de patología. ¿Y para qué? Para que incrementar el número en ese grupo, que es un grupo multidisciplinario, como ya se mencionó, fundamental crecer junto con los imagenólogos. Es imposible, un programa de plastia sin tener imagenólogos que acompañen y apoyen, es imposible, destinado al fracaso. Imposible. Fíjense lo que nos dan. Antes miramos la válvula y teníamos la anatomía muerta y tratábamos de aventurar lo que era la anatomía funcional. Ahora ellos nos muestran la válvula cómo está funcionando y una estructura anatómica la vemos anatómica y funcional. Eso ya vamos a la cirugía con un plan predeterminado que podrá modificarse, pero la experiencia mínimamente. Generalmente hacemos exactamente lo que sabíamos que íbamos a hacer antes de empezar a operar. O sea, la interacción entre el cirujano y el imagenólogo es fundamental. Bueno, estos son los resultados que realmente a nosotros nos tienen tremendamente orgullosos. Fíjense, antes del 2016, entre un 10 y un 20% de las insuficiencias mitrales que iban al centro de cirugía cardíaca se plasteaban. Todas las demás eran sustituciones. Hoy cuando hablaban de que el incremento de las prótesis biológicas es cierto, pero hoy en día en patología mitral detestamos las prótesis, las ponemos y nos vamos fracasados realmente cuando tenemos que hacer eso. Fíjense, entre 10 y 20%. En este momento fue que tomamos conciencia, el grupo empezó a madurar un poco más y dijimos, bueno, vamos a hincarle el diente a nivel nacional, vamos a hincarle un poco más el diente a la insuficiencia mitral, a ver si podemos hacer más reparaciones. Bueno, empezamos a incrementar la formación del equipo y subimos hasta un 60% y ahí nos mantuvimos, 2017, 2018. En el 2019 decidimos armar la unidad. Políticamente, ¿qué significa? Que todos los pacientes que tienen insuficiencia mitral primaria o secundaria que puedan ser candidatos a reparación, ¿y cómo se define eso? Todos los que no tienen contraindicación de reparación. ¿Se entiende? Todos van al grupo, es un grupo multidisciplinario, con esa particularidad y la interacción con el imagenólogo, todos van a un mismo equipo. Y fíjense lo que nos pasó. Desde hace 4 años, prácticamente todas las válvulas que operamos las podemos plastear. En realidad, un número más realista, desde el 2019, el 92% de los pacientes con insuficiencia mitral primaria o secundaria con indicación de plastia o sustitución se realizó una plastia, 92%. Otro dato que es muy llamativo, pero es muy importante y realmente nos enorgullece es, no hubo mortalidad en estos pacientes. En los pacientes que se hizo plastia no hubo mortalidad, estamos hablando de más de 70 pacientes, no hubo mortalidad. Bueno, el tiempo nos acota, puse una foto donde aparece una parte del equipo multidisciplinario de Cardiocentro, ahí está representado el equipo quirúrgico de la mesa quirúrgica, también están los imagenólogos, están todo el equipo de apoyo. Bueno, de haber visto estos rostros antes, capaz que no ponía la foto. Pero bueno, muchas gracias, esto es lo que quería compartir. Muchas gracias, Leandro.
¿Me introduzco yo mismo o Gabriel o me introducís vos? Creo que no precisa presentación. Bueno, ahora, no precisa presentación, el profesor Lluveras nos va a hablar un poco de la experiencia del programa de TAVI en el cardiocentro. Bueno, antes de empezar les tengo que avisar de que hay un almuerzo después, o sea que los que tengan hambre, dentro de unos 10 o 15 minutos estamos comiendo, así que es una buena noticia. Eso es en el Salón 1, según me dijeron. Bueno, yo voy a hablarles brevemente de esto, o sea, esta presentación no lleva más de 7 o 8 minutos. Nosotros pensábamos que era bueno que nosotros mostráramos nuestra experiencia en materia de TAVI, cosa que está muy de moda. En el Congreso ustedes ven TAVI por todos lados y creo que nosotros teníamos que mostrar nuestra experiencia. Y lo vamos a ver a través de dos aspectos fundamentales. Uno es nuestra experiencia y otra es nuestras indicaciones, que en este momento es un elemento muy relevante en nuestro medio. La experiencia es muy importante. Esta es la experiencia de nuestro grupo de intervención que trabajamos en varios lugares. Son 96 pacientes que tenemos hechos en estos 3 últimos años. Es una experiencia muy interesante, desde el punto de vista numérico no es nada despreciable. Y yo creo que lo más relevante de este diapositivo es lo que se ve en tendencia, ¿no es así? O sea, ven en el año 2014 14 pacientes, en 2020, perdón, 14 pacientes, en el 2022 60 pacientes hicimos. O sea que vamos en un crecimiento exponencial de este procedimiento. Y entrando en lo que es específicamente la experiencia de cardiocentro, de esos casi 100 pacientes que tenemos en toda nuestra experiencia de grupo, la mitad son de cardiocentro, son 51, ahora son más todavía, son casi 55, 56, porque hemos hecho más a lo largo de estos días que hemos hecho la presentación, hemos aumentado. Pero ven entonces lo mismo, ven que esto cómo se marca acá esto, así, ¿no? Sí, aquí. Bueno, no sé cómo se marca acá. Bueno, ven que en el año 2022 hicimos 35 casos, o sea, estamos en un crecimiento exponencial. Esta es la edad media de la gente que tratamos, son pacientes añosos, de 80 años. Este es el STS, esto es muy relevante a destacar por respecto a lo que vamos a hablar de las indicaciones. Es un STS que está en un promedio de debajo de 4. O sea que son pacientes por definición por STS de bajo riesgo, a pesar de la edad que tienen y las comorbilidades que tienen. Pero lograr un STS en números de 8, por ejemplo, es bastante difícil. Bien, y lo otro es la experiencia que tenemos en cuanto al dispositivo, que es básicamente balón expandible, aunque hemos aumentado, acá falta justamente lo que es autoexpandible, y hemos aumentado la experiencia del autoexpandible en el último año. Estos son los resultados principales de nuestra serie. Ven que en una mortalidad que fue decreciendo, en el año 2022 es 2.9%, en el global es 3.9%, pero fíjense que es una mortalidad a 30 días baja. Y la mortalidad del año, lógicamente estos son pacientes añosos, tienen 80 años de promedio, se van muriendo. Pero la mortalidad es acorde a niveles internacionales, o sea, son mortalidades razonables para el manejo de la población que estamos haciendo. Y con respecto a las complicaciones del procedimiento, estas son las complicaciones principales que están planteadas en la bibliografía. El nuevo marcapaso tenemos una tasa de indicación de cerca de 6%. Como ven, nuevamente, en lo que es la curva de aprendizaje se ve claramente que vamos decreciendo esa complicación. Lo mismo con respecto al stroke, el stroke es muy bajo, un promedio de 2%. Y las complicaciones del acceso de vuelta, lo mismo, fíjense que tuvimos en el último año nada más, porque es un número muy bajo de complicaciones del acceso de menos de 3% de los pacientes. O sea que desde el punto de vista de las complicaciones a nivel del acceso es una cuestión que también hemos ido mejorando. Y con respecto a los resultados hemodinámicos de esta población, ustedes ven cómo, de este procedimiento, cómo voy para atrás acá. No sé cómo voy para atrás. ¿La roja? Ahí está. Lo que ven es, lo que se ve es la insuficiencia perihipertésica leve, que va decreciendo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, es lógico, es aprendizaje de una técnica, es obvio. Que esto es un diapositivo que muestra el aprendizaje de una técnica. La insuficiencia perihipertésica moderada es muy poca y no hay insuficiencias perihipertésicas severas en nuestra serie. Bien. Eso es nuestra experiencia. Es una experiencia de un número muy razonable, con muy buenos resultados y que estamos obviamente mejorando los resultados porque a lo largo del tiempo vamos aprendiendo cada vez más la técnica. Con respecto a las indicaciones nuestras son las indicaciones del Comité de Hemodinámica de la SUC.
O sea que todos los pacientes por encima de 75 años merecerían este procedimiento. Eso es lo que nosotros acompañamos desde el punto de vista de cardiólogos intervencionistas uruguayos. Y eso también está vinculado a lo que son las indicaciones internacionales. O sea, si los ven las indicaciones a nivel internacional, es más o menos lo mismo. O sea, estas son las indicaciones de la sociedad norteamericana, estas son las indicaciones de la sociedad europea, estas son las indicaciones de SOLACI. Vean que más o menos en la edad están todos más o menos igual. Los americanos plantean una edad mayor de 80 años, pero todos indican que si son pacientes añosos, hay que ponerles una TAVI. Ese es el concepto que manejan. Y bueno, integran, por supuesto, la europea como la norteamericana, plantean que más allá de la edad, si son pacientes de alto riesgo, también es obvio, o inoperables, es obvio que hay que plantear una TAVI y no una cirugía, eso es más que obvio. Pero fíjense cómo se resalta lo de la edad, y nosotros también lo planteamos así. ¿Y eso por qué lo destaco? Porque estas son las indicaciones del Fondo Nacional de Recursos, que no se ve acá, pero sí se ve, perdón. Las indicaciones del Fondo Nacional de Recursos. Obviamente, pacientes frágiles con una expectativa mayor de 12 meses, es obvio que eso hay que acompañarlo, pero fíjense que plantean como criterio de indicación un alto riesgo quirúrgico, y no refieren a la edad, solamente al alto riesgo quirúrgico, y lo definen como más de 4. Y si ustedes ven, y pacientes inoperables es obvio, pero si ustedes ven la serie nuestra, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que si el promedio de nuestra serie está por debajo de 4. O sea que si hubiéramos seguido estas indicaciones para indicar las TAVI que hacemos nosotros de rutina, habría muchos pacientes que no lo hubiéramos hecho por la normativa del fondo. O sea que esa es una cosa que estamos discutiendo mucho, porque esto que estamos viviendo nosotros también lo están viviendo otros grupos. O sea que puede pasar de que si nos mantenemos con la cobertura que está planteando el fondo, haya pacientes que no podamos cubrir desde el punto de vista de la financiación del Fondo Nacional de Recursos. Bien. En definitiva, entonces, y acá termino, nuestra experiencia acumulada va en incremento exponencial, como pasa en todos lados. Los resultados son muy buenos. Las indicaciones que han determinado este tratamiento son acordes a las guías internacionales y a las sugerencias del Comité de la Especialidad nuestra de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Y las indicaciones del fondo, si bien son bienvenidas porque el fondo inició la cobertura de esto, y esto es muy importante, las indicaciones tememos de que puedan restringir nuestro volumen y los pacientes que nosotros podamos acceder a esta técnica. Muchas gracias por su atención. Está a continuación, la tuya. Está a continuación. Pasamos la... Simplemente para finalizar, una consideración en estos dos minutos que quedan. Esta es la única slide, nomás para finalizar. Queríamos poner esto, que es una obviedad de esta mesa, que el trabajo en equipo es lo que marca la diferencia y es real. Pero hace unos pocos días salió este paper que habla de cómo trabajar en equipo multidisciplinario, en diferentes escenarios de cardiología, no solamente en equipo valvular, sino también en equipo de insuficiencia cardíaca, cardioobstetricia, cardiología, etc. Y es muy interesante porque dice algo que es de buena persona, pero es una obviedad y que tenemos que respetarla, que en el centro de la decisión está el paciente, y todo el equipo multidisciplinario tiene que girar en torno a la necesidad del paciente. No es cirugía versus tratamiento percutáneo, sino tal vez ese paciente requiere un tratamiento percutáneo, tal vez una cirugía cardíaca o tal vez el tratamiento médico. Y eso se hace a través de un equipo multidisciplinario que tiene un núcleo duro, que se forma y que se ha formado en estos años en el cardiocentro, con el equipo clínico es muy importante, el intervencionista, la parte de imagenología cardiovascular y el equipo estructural de hemodinamia, que son los pilares de un equipo que está apoyado por otras especialidades, y eso es una costumbre, es una necesidad de hacerlo en forma cotidiana, pautada, y tratar de buscarle ese lado humano que tenemos que tener. Todo frente a un programa que debe tener cualquier centro, como el cardiocentro, de un coordinador que pueda, obviamente, optar y resolver el problema. Pero lo interesante, obviamente, con el apoyo, que es el Tier 2, que dice ahí, que es el apoyo de experiencia extranjero, siempre un caso del año, siempre hay que pedir ayuda, creo. Y lo más importante que dice este paper, creo, que deben existir programas preestablecidos para definir, que eso creo que en Uruguay estamos bastante bien parados,
que todo está centrado en el paciente y sus necesidades, que los médicos, las técnicas deben ser centradas, deben ser individualizadas y discutir, jartín se puede llamar, o nos juntamos y discutimos el paciente buscando garantizar la mejor evidencia, el desarrollo científico y tecnológico, pero que eso no pase por arriba al paciente y con humanismo, independientemente del nivel de complejidad. Y creo que eso es una búsqueda cotidiana, un poco cerrando la mesa de todos los aspectos que se han centrado y discutido cada caso individualizado del paciente. Suena la sirena. Hemos finalizado, no sé, profesor, Leandro, si quieren. Nada, muchas gracias por estar acá, ¿no?